Morena, la senadora Kenia López Rabadán, para presentar a nombre propio y de diversas senadoras del Grupo Parlamentario de Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso D a la base sexta del artículo 41 constitucional en materia de violencia política de género. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Adelante, por favor. La lucha de las mujeres para acceder a cargos de elección popular y puestos de decisión ha sido larga. A mediados del siglo pasado, las mujeres exigimos nuestro derecho a votar y ser electas. Hoy enfrentamos un nuevo rostro de violencia. Se trata de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. La Convención de Belém do Pará considera como violencia contra las mujeres a cualquier acción o conducta basada en su género que produzca una afectación psicológica a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y también aquellas conductas tendientes a incitar que se produzca una afectación a las mujeres. De conformidad con el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, realizado en 2016 y actualizado en 2017, para atender el pasado proceso electoral, define la violencia política contra las mujeres como todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer. Tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Un ejemplo claro de violencia política de género se presentó en 2009, cuando se registraban fórmulas con mujeres titulares y hombres suplentes para competir por una diputación, ya fuera de mayoría o de representación proporcional. Posterior a la toma de posesión, las mujeres eran obligadas a pedir licencia al cargo para el cual fueron electas, quedando en su lugar sus suplentes hombres. Por ese y otros casos se crearon acciones afirmativas con el objetivo de adoptar medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre ambos sexos. No obstante que nuestra democracia ha ido perfeccionándose con el paso de los años, los derechos político-electorales de las mujeres siguen siendo violentados. Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el pasado proceso electoral, en donde existieron múltiples violaciones políticas en contra de las mujeres, como las ejercidas en contra de las candidatas Marta Erika Alonso Hidalgo, hoy gobernadora electa por el estado de Puebla, o como el caso vivido por Beatriz Mojica Morga, candidata al Senado de la República en el estado de Querétaro. Es importante señalar que las autoridades electorales tienen la obligación de evitar la afectación de los derechos político-electorales de las mujeres y, en su caso, delinear acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos. Asimismo, deben reparar el daño a las víctimas, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 48/2016 de nuestro más alto tribunal en materia electoral. Igualmente es menester recalcar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 93 sentencias relativas a la violencia política en razón de género en el pasado proceso electoral, es decir, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018. Asimismo, fue apenas el pasado 3 de agosto cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó jurisprudencia que establece los 5 elementos necesarios para que se configure la violencia política en razón de género, siendo los siguientes. Sucede en el ejercicio de los derechos político-electorales o de un cargo público. Puede ser perpetrado por cualquier persona. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual
y o psicológico, tiene como objetivo menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres y, por último, se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres y nos afecta desproporcionadamente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha manifestado un gran compromiso, ya que, aunque actualmente nuestra legislación no contempla la violencia política en razón de género como causa de nulidad, emitieron sentencias que declararon nulas diversas elecciones, debido a que el candidato que ejerció violencia política en razón de género incumplió el requisito de elegibilidad relativo a contar con un modo honesto de vivir. Es decir, resolvió que la violencia política por razones de género es una conducta reprochable y quien la comete carece de un modo honesto de vivir porque es una conducta contraria al orden social, la cual debe evitar y evidentemente erradicar. Si bien es cierto dichos criterios fueron un avance, también es cierto que son insuficientes, ya que para que las autoridades puedan actuar plenamente para erradicar tan insana práctica se necesita, entre otras cosas, dos cuestiones primordiales. Uno, tipificar la violencia de género como una conducta delictiva, cuestión que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ya propuso en voz de nuestra compañera senadora Nadia Navarro Acevedo. Y dos, establecer a la violencia política de género como una causa de nulidad de una elección, cuestión que la presente iniciativa propone. Por todo lo anterior, los invito a que en su momento legislativo oportuno votemos a favor de esta propuesta. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Kenia López. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, segunda.